Libro de Zacarías. Ahorita le digo el capítulo porque quiero contarle algunas cosas. Creo con todo mi corazón que Dios quiere asombrarnos. Diga conmigo, asombro. Un poquito más fuerte, asombro. Y todos los devocionales que hemos estado teniendo esta semana es para animarnos a crecer en oración y a crecer en fe. Y definitivamente yo creo que Dios va a hacer algo en este ayuno con todos nosotros y con Conquistando Fronteras. ¿Sale? Hace como una semana me fui a desayunar con unos amigos pastores de aquí de la ciudad. Hemos empezado a tener una amistad. Y pues realmente yo creo que Dios quiere unidad en Oaxaca. Dios quiere que la iglesia en Oaxaca se una para que podamos avanzar y caminar hacia el propósito que Dios tiene para con esta ciudad. Y en medio, estoy hablando de hace una semana y media, o sea, no fue esta semana, y en medio de una machaca de chapulines, ¿alguien ha probado la machaca de chapulines? Y en medio de unas enchiladas verdes con tasajo, estuvimos platicando bastante y varias cosas. Y al final hemos empezado a hacer la cultura de orar. ¿Qué necesidad tienes? Y oramos. Y empezamos a orar. Cada uno de los pastores empezó a mencionar la necesidad que tenía. Pero fue muy interesante porque cuando me tocó a mí orar por uno de los pastores, el pastor Ángel Gris de la iglesia, ¿cómo es? Vida, ¿no? La iglesia Vida, que lo conocemos de hace muchos años, de hace, padre, más de 15 años, más, 18 años, y tenemos una amistad. Cuando estaba yo orando por él, de repente el mesero llega y interrumpe, pues obviamente los meseros no saben que estamos orando, ¿verdad? Y interrumpe la reunión o interrumpe mi oración con un plátano de plátanos fritos. Y me quedo así como, pues que te equivocaste de mesa, ¿verdad? Y el asunto es que interrumpe completamente nuestra oración. Pone los plátanos fritos, le llamo y le digo, ¿sabes qué? ¿Te equivocaste de mesa? Ah, dice, perdón, una disculpa. Y agarra el plátano, los plátanos fritos y se lo lleva. Y cuando ahora está orando el pastor Ángel, otra vez, ¿quién cree que se apareció? No, el diablo no. El mesero, el mesero se apareció otra vez con los plátanos fritos, que yo ya le había dicho que no había pedido plátanos fritos, porque es en la mañana. Nosotros comemos plátanos fritos, pero después de, como postre, después de la comida, ¿verdad? Cuando llega, el pastor Ángel está orando y otra vez viene con el plato de plátanos fritos e interrumpe la oración. Y fue muy interesante porque ya ahora sí con más seguridad el mesero dijo, es que sé que no lo pidieron, pero es una cortesía de la casa. Y no solamente es un plato, sino son dos platos que quiero que me encargó la chef que le pudiera entregar, y esto es para ustedes. ¿Sabes una cosa? El Espíritu Santo en ese momento a uno de los pastores le habló y dijo, así va a venir todas las necesidades de una manera sobrenatural. Dios va a interrumpir nuestras vidas para proveernos todo lo que tú y yo necesitamos. Escúchame, una de las cosas más maravillosas que te puede pasar es que estés orando por algo y que de repente el Señor interrumpa por aquello que Dios, por aquello que tú estás pidiendo, por aquello que tú estás orando. Y yo creo con todo mi corazón que antes que termine el año, Dios va a interrumpir tu vida, mi vida, esta iglesia, con cosas que aún no hemos pedido, pero que Dios está bien determinado a darnos. ¿Sí o no? Entonces, escúchame, yo creo que vienen interrupciones de parte del cielo, de tal manera que Dios quiere asombrarnos y que tú de repente estás orando y Dios te interrumpa con algo y te sorprenda de todo nuestro corazón.
Escucha, ¿sabes cómo le pusimos al grupo de con esos pastores que estamos orando y no estamos ayunando, desayunando? ¿Sabes cómo le pusimos a ese grupo? Le pusimos plátanos fritos. ¿Sabes por qué? Porque nos propusimos que cada vez que hubiera un milagro sorprendente, íbamos a dar testimonio de que su mano no se ha cortado para salvar. Dios quiere sorprenderte, Dios quiere asombrarte, Dios quiere interrumpir tu vida. No camines como si Dios no existiera, camina con expectativa, ten una fe loca de que Dios va a hacer algo a tu favor, porque Él es un Padre que te ama y que no te va a dejar como estás. Él quiere sorprenderte, Él quiere interrumpirte. En el caso de la iglesia, cuando dice la palabra que estaban orando por Pedro, que Pedro lo habían agarrado y posiblemente lo iban a matar, la iglesia está orando y está orando y está orando, de tal manera que la oración movió el cielo y Dios envió ángeles para sacar a Pedro. Y Pedro sentía que era un sueño, era una visión, hasta cuando despertó ya estaba afuera. Llega a la iglesia donde están orando por Pedro. Y Pedro toca la puerta. Dice la palabra que le abrieron la puerta. Y estaba tan sorprendida esta mujer, ¿cómo se llama? Rode. Estaba tan sorprendida que le volvió a cerrar la puerta y fue a dar aviso de que Pedro estaba afuera. Y nadie le creyó. Eso es lo que puede suceder cuando tú estás orando. Vale la pena de que estés con la expectativa de que Dios te va a responder. Hola, ¿sí estamos aquí? Pero muchas veces de repente algo pasa y corremos luego al médico. Y no digo, el médico son herramientas de gracia también. Pero escúchame, Dios quiere sorprendernos. Dile al que está a tu lado, Dios quiere sorprenderte. Vale la pena de que tengas fe. ¿Sale? Entonces definitivamente Dios quiere sorprendernos. Y tenemos que aprender a vestirnos de acuerdo al milagro. Tú y yo tenemos que aprender a vestirnos de acuerdo al milagro. En 1950 hubo una sequía en Estados Unidos, en la región de Texas, y los agricultores estaban muy preocupados de que no había llovido, de tal manera de que se reunieron a orar. Dice esta historia, se reunieron a orar y todos llegaron con su típico overol, ¿verdad? Y llegaron como 10, 20, 30 a orar a ese lugar para que viniera la lluvia. Pero uno de ellos en particular no solamente llegó con el overol, llegó con botas de hule. O con botas, sí, de hule se dice, ¿no? Botas de hule. Y todos los demás se le quedaron viendo así como, y este cuata loco, ¿verdad? Y sabes, se acercaron a él y le preguntaron, ¿por qué trajiste botas de hule? Pues esta es una reunión de oración. A mí me convocaron para orar por lluvia. Y yo vine a orar por lluvia y yo no me voy a regresar a mi casa con los pies mojados. Y eso significa de que tú te vistas de acuerdo al milagro. Hay muchos que se quieren casar, pero no se visten de acuerdo al milagro. Hola. Yo quiero animarte a que te vistas de acuerdo al milagro. En la temporada que tú estás viviendo, en la circunstancia que tú estás viviendo, cómprate, bueno, el traje no, porque de repente pasan situaciones, ¿verdad? Pasa el ayuno y de repente algo sucede y todo el asunto. Pero escúchame, empieza a comprar cosas, empieza a dar pasos. Vístete de acuerdo al milagro. Dile al que está a tu lado, vístete de acuerdo al milagro. ¿Qué estás esperando? Vístete de acuerdo al milagro. ¿Estás planeando tener otro bebé? Créele al Señor. Compra, no sé. Hola, ¿están aquí? Bueno, entonces yo creo con todo mi corazón que Dios va a interrumpirnos de tal manera de que Dios nos va a asombrar y se va a cumplir la palabra que Dios nos da más allá de lo que pedimos o entendemos. Siempre Dios quiere asombrarnos porque Él es un Padre bueno y Dios quiere intervenir en tu vida. ¿Está bien? Bueno, avanzamos. Zacarías capítulo 3, el tema de esta tarde
es, Ángel, ¿cuál es el tema de esta tarde? Un tizón arrebatado del fuego. Y es interesante cómo en Zacarías capítulo 3 encontramos una visión de Zacarías, la visión del sumo sacerdote Josué. Y vamos a encontrar ahí en el versículo 1 que dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Satanás tiene un trabajo y su chamba es acusación. Bueno, tiene dos trabajos: es padre de mentira y es acusador, dice la palabra. Juan capítulo 8 versículo 44 dice que es padre de mentira. Pero la palabra enseña acá que dice que se levanta para acusar a Josué. Y definitivamente yo creo con todo mi corazón que necesitamos discernir y aprender a discernir las acusaciones de Satanás. Yo he platicado con gente de repente y parece que todo lo que hace en su vida lo hace y después se siente culpable, se siente acusado, se siente avergonzado. Ahora, obviamente, quiero aclarar algo acá. Si tú abres puertas, por supuesto que Satanás va a tener armas y herramientas para acusarte. Imagínate qué tortura es para aquellos que practican el pecado. Satanás te acusa, tu conciencia te acusa, y si te descubre, tu señora te acusa, ¿verdad? Entonces, para tres maneras de cómo tú y yo podamos de repente vivir en una situación completamente, pues, en opresión. Pero la realidad es que, escucha muy bien, si tú estás caminando y estás haciendo la voluntad del Señor, no es la voluntad de Dios que camines con acusación. Dios quiere hacerte libre de toda acusación en tu contra, en mi contra. No debemos abrir puertas, por supuesto que no, pero tampoco debemos caminar en nuestra vida con acusación y acusación y acusación. En el caso también de las señoras que de repente, pues, padre, está muy cerquita del Espíritu Santo y les habla todo, ¿verdad? Y de repente quieres corregir a tu marido o quieres darle una exhortación, no lo acuses, entra, sé sabia. Dile, a ver, vamos a repetir, señoras, por favor, en esta mañana. No, porque es que tú estás haciendo y tú estás bien, quién sabe cómo. Escuche, no eche bronca. Siempre usted entre con esta palabra: me preocupas. Vamos a repetirlo, señoras, 1, 2, 3. ¿Cómo? ¿Sale? Otra vez un poquito más fuerte. 1, 2, 3. Entonces lo sientas con un café y le dices: me preocupas. Y después de eso le empiezas a meter el cuchillito caliente en mantequilla. Pero si tú empiezas a atacar y acusar, que se me hace, que quién sabe qué, que porque llegaste tarde, se me hace que esta señora, y empiezas a hacer un drama y una historia así bien rara y bien extraña, por el amor de Dios, tu marido, ya han pasado los años. Yo no puedo creer que de repente señoras batallen con el tema de celos. Y más cristianas. Hola, ¿están aquí? ¿No vinieron las celosas? Ah, no, dice la señora. Yo no puedo creer eso. Mi esposa y yo llevamos 15 años de casados, no tenemos ese tipo de broncas. Porque sabemos que el temor de Dios está en ella, el temor de Dios está en mí. Quiero animarte, hermana, ten cuidado de entrar o quitarle el trabajo a Satanás, que es la acusación. Si tú no tienes pruebas, vale la pena de que le pidas al Señor: trae luz y verdad y destapa todo, Señor. De una vez les digo a todos, en este ayuno, todos, tú, yo, nosotros, el Espíritu Santo va a traer luz y verdad a nuestros corazones. Y es peligrosísima esa oración. El Salmo 43, trae tu luz y tu verdad, dice la palabra.
Entonces, Satanás siempre está acusando, siempre está acusando. Y yo creo con todo mi corazón, amados, que no es la voluntad de Dios que vivas torturado con tanta acusación. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que aprender a hacer? Versículo 2 dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová, ¿qué? Te reprenda. Tú y yo tenemos que aprender a discernir las acusaciones y reprenderlas en el nombre de Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Jehová? Reprendió a Satanás. Jehová que te ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Tenemos que aprender a reprender todas las acusaciones y los engaños de Satanás en nuestra mente. Porque de repente, si tú y yo no aprendemos a gobernar nuestros pensamientos, escúchame, si tú y yo no aprendemos a gobernar nuestros pensamientos, vamos a caminar de una manera no productiva. Tal cual es el pensamiento en su corazón, dice la palabra, así es él. Entonces, yo creo con todo mi corazón que Dios te va a dar la gracia para que tú puedas tomar buenas decisiones y no camines en acusación, no más. ¿Sale? Entonces, señoras, ¿ya aprendieron? No es atacando, es me preocupas. ¿Vale? Y obviamente tiene que ser muy, quién sabe cómo tu marido se pone loco, ¿verdad? Porque cuando alguien te dice me preocupas, pues tú te sientas a escuchar y a escuchar, a ver, quiero escuchar a mi esposa qué está diciendo. Entonces leemos el versículo 2 todos juntos, 1, 2, 3, que dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué es un tizón arrebatado del incendio? Un carboncito, una brasa, ¿qué más? Una leña, un leño que retiras del incendio. Y lo que está diciendo, aunque Josué posiblemente pasaron circunstancias en su vida, bueno, todo el contexto tiene que ver con el asunto del cautiverio, pero Dios está diciendo de Josué: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Aunque posiblemente está a punto de apagarse, pero yo tengo un plan con Josué. Yo tengo un propósito para con Josué. Déjame decirte una cosa: si has abierto puertas o has practicado el pecado, yo quiero animarte a que corras al trono de la gracia. Si hay oportunidad para ti, porque el propósito de Dios es que no te quedes apagado, que no te apagues. Qué fuerte lo que dijo ayer el pastor Juan Speaker, que su papá, siendo misionero a los 13 años que tenía de edad el pastor Juan Speaker, su papá negó la fe y se fue al mundo. Qué tremendo. Yo quiero animarte que no regreses atrás. Yo quiero animarte que no niegues la fe. Yo quiero animarte que no se apague el fuego en tu corazón, porque Dios tiene un plan y un propósito. Pero es importante que aprendas a reprender a Satanás y a que aprendas a no dejar que te siga culpando de lo que tú y yo posiblemente hemos hecho. Satanás es un acusador. El libro de Apocalipsis dice que Satanás acusa de día y de noche, dice la palabra. Y posiblemente te sientas así como un tizón arrebatado del incendio. Pero ¿sabes cuál es la característica? Que aunque está a punto de apagarse, todos los que cocinan y hacen tortillas, está a punto de apagarse. Pero si lo vuelves a poner en el lugar correcto, que es el brasero, que es la llama, se vuelve a encender otra vez. Y escucha, Dios quiere que tú y yo podamos estar encendidos por Cristo Jesús. Pero obviamente el pecado nos apaga. Mire, ya tengo muchos años. Ay, pastor, quiero un tiempo, quiero para pensar y meditar. Escúchame, cuando tú y yo dejamos de servir al Señor, cuando tú y yo dejamos de buscar al Señor, realmente la raíz es que posiblemente te estás apagando y apagando y apagando y apagando por circunstancias. Ahora, pensando en esto, hace algún tiempo yo leí
la biografía de John Wesley. Levanten la mano, ¿cuántos han leído la biografía de John Wesley? Hermanos, ¿qué leen? Pura Biblia, eso. Gracias, Alex. Alex lee la Biblia nada más, no lee libros. Pero escúchame, quiero desafiarte a que leas la biografía de John Wesley. Consíguete el libro de grandes cristianos. Viene la biografía de John Wesley, de, Martín Lutero. Vienen como 15 biografías de hombres que transformaron su generación y tuvieron un encuentro con Dios. Y John Wesley es el fundador de la iglesia metodista. Es el fundador, imagínate. Entonces, cuando yo leí en el TCD esta frase que dice la palabra, ¿no es Josué un tizón arrebatado del incendio? Me acordé de esto. John Wesley nació el 17 de junio de 1703 en Inglaterra. Era hijo de Samuel y Susana Wesley, una familia profundamente cristiana. Su padre era pastor anglicano. Vivían en la casa de la parroquia, la rectoría donde su papá enseñaba, junto con varias familias ahí también. Una noche, el febrero de 1709, cuando John Wesley tenía 5 años, la casa familiar se encendió completamente. El fuego comenzó con el techo rápidamente, se extendió y la familia despertó sobresaltada y trató de salir corriendo entre las llamas. El pequeño John quedó atrapado. Todos lograron salir excepto John. Se había quedado dormido en el piso superior y cuando despertó el fuego ya había bloqueado la escalera. Su mamá Susana y su padre Samuel, desesperados, pensaron que había muerto. Pero John se asomó a la ventana y unos vecinos lograron verlo y como no había tiempo para buscar una escalera, 2 hombres subieron uno sobre el otro, de tal manera que alcanzaron al niño y lo sacaron por la ventana segundos antes de que el techo colapsara y muriera. John Wesley, Dios lo libró del incendio. Una pregunta, ¿alguien se ha quemado aquí? Bueno, mi esposa está dando clases, pero mi esposa apenas se quemó. Cuando se quemó, se le cayó agua hirviendo de café. Literal, gritaba a mi esposa de tanto dolor. Es una de las muertes más terribles. Ahora que hubo la explosión, ¿cómo se llama el puente? El puente de la Concordia. Todos los que vimos que iban quemados, que la piel se les había caído, la mayoría murieron. ¿Por qué? Porque la piel tiene la capacidad, le preguntaba a esta enfermera, a Ceci de San Pablo, y me dijo que la piel tiene la capacidad de mantener, pues obviamente nuestro cuerpo, pero los órganos, cuando se quema la piel, aquí está Astrid, la doctora Astrid, todos los órganos se empiezan a deshidratar, ¿verdad, Astrid? Empiezan a colapsar el tema y todos los órganos empiezan a colapsar. Una muerte terrible. Y muchos de ellos han muerto, aún los que entrevistaron murieron. Entonces John Wesley fue liberado del incendio que estuvo a punto de morir. Ahora, cuando su padre lo abrazó, fíjate lo que exclamó con lágrimas: ven y miren, este niño es un tizón arrebatado del fuego. Y yo creo que todos los que estamos acá somos tizones arrebatados del fuego, pero Dios quiere que tú y yo podamos volvernos a encender con todo nuestro corazón, con toda nuestra pasión por Cristo. Ahora, esta frase proviene del libro de Zacarías 3:2. Desde entonces John Wesley la aplicó a sí mismo. Más tarde, cuando ya era predicador y fundador del movimiento metodista, recordaba ese momento como una señal de que Dios lo había salvado con un propósito especial y que lo había preservado con una misión. Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Ahora,
siempre consideró este rescate como una confirmación de que debía dedicarse por completo al servicio de Dios y a la predicación del Evangelio. Y bueno, esa historia me vino cuando estábamos leyendo Zacarías. No sé si está Owen, vamos aterrizando esto. Owen, vente, pásale. ¿Qué fue lo que pasó? Versículo 3. Y Josué, de Zacarías 3. Y Josué estaba vestido con vestiduras, ¿qué? Viles. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Amados, Dios quiere cambiar nuestras vestiduras. ¿Qué vestiduras tú y yo tenemos? En el caso de Josué eran vestiduras de pecado, pero en el caso tuyo y mío, ¿qué vestiduras tú y yo tenemos? Hay muchos de los que están acá que de repente pueden traer vestiduras de luto, vestiduras de tristeza, vestiduras de amargura, vestiduras de ira. ¿Qué vestiduras tú y yo podemos tener? Dios quiere cambiarte tus vestiduras. Siempre me ha impactado que dice la palabra que Ana, la mamá de Samuel, subía cada año a dejarle ropa. Cada año subía para dejarle ropa. ¿Qué significaba eso? Que Samuelito crecía y le traía nueva ropa. Escúchame, Dios quiere cambiarte la ropa que tú y yo traemos. Amados, es una locura que tú y yo como cristianos seamos practicantes del pecado. No vamos a avanzar, no vamos a creer, no vamos a crecer. Tú y yo tenemos que ser rápidos para pedir perdón y pedir misericordia. Una pregunta: ¿usted cree que yo como pastor peco? Hola. Otra vez lo voy a volver a preguntar. ¿Usted cree que yo como pastor peco? ¿Qué me sabe? Pero la realidad es que sí, porque soy ser humano como usted. Pero ¿sabe cuál es la clave? Yo correr al trono de la gracia y pedir misericordia y gracia y que Él cambie mis vestiduras. Yo no soy un practicante del pecado ni un sinvergüenza, entiéndame. No soy un practicante del pecado, pero de repente pasan cosas. Pero sabes una cosa, Dios quiere cambiarte tus vestiduras para que tú seas una persona diferente y que te empieces a revestir de Cristo. Ya les di a las señoras ahorita de que no sean acusadoras, pero escúcheme, esposos, tú necesitas revestirte de Cristo. Tú necesitas de empezar a soltar tanto control. ¿Y dónde estás? ¿Y a qué horas llegas? No pasa aquí, ¿eh? ¿Y dónde estás? ¿Y a qué horas llegas? ¿Con quién estás? Mándame ubicación, mándame una selfie, mándame en tiempo real dónde estás. ¿Qué es eso? Diga conmigo, ¿qué es eso? ¡Qué horrible! Hola. Si usted, escúcheme, si usted como hombre hace eso, usted es un controlador endemoniado. Hola. Que Dios lo perdone, que Dios lo libere. O sea, no, usted es su esposo, no es su papá. Hola. Y obviamente las señoras pueden caer en el asunto de acusación, pero tú y yo, hombres, tenemos que tener mucho cuidado de caer en control. Es que yo soy la cabeza. No, ya cuando dices eso, ya eres un cabezón. No eres la cabeza, eres un cabezón. Porque no se hacen así las cosas.
Te enfocas en ese versículo, pero no te enfocas en el versículo que dice: sométanse unos a otros. Yo soy la cabeza y te me sometes. No, hombre, cuando dices eso, no eres la cabeza, no estás revestido de Cristo. Escúcheme, ¿qué esposa de aquí de Conquistando Fronteras no se enamoraría de su esposo si se pareciera más a Jesús? ¿Sí o no? Te garantizo que tu esposa, en buen plan, se va a quedar con la boca abierta cuando tú te parezcas más a Jesús. Va a estar arrastrando la cobija por ti porque tú te pareces más a Jesús. ¿Sí o no? Pero esos rollos, y a ver, investigación en Facebook, en Instagram, y quién es este, y quién es aquel, Padre de la gloria. No, amados, eso no es correcto. Porque tenemos el temor del Señor. ¿Sí estamos? Yo confío en mi esposa, ella confía en mí. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. No vinieron esos hombres tampoco, ¿verdad? Entonces te quiere quitar las vestiduras de pecado para vestirte con vestiduras de gala, dice la palabra. Avanzo. 5. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron ropas. Y el ángel de Jehová estaba de pie. ¿De qué habla eso? De que tú y yo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Jesús viene y nos renueva y somos nuevas criaturas. Pero tu entendimiento es tu responsabilidad renovarlo. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice que renovemos nuestro entendimiento. Entonces, cuando de repente venimos al evangelio, realmente Dios ya hizo algo en nosotros, pero el tema acá es que tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo me doy cuenta si he estado renovando mi entendimiento? ¿Sí o no? Romanos 8 versículos 5 y 6 en la Nueva Traducción Viviente. Ángel, por favor. Ya estamos acabando, hermanos, el calorcito, yo sé. Pero vamos a ver este versículo. Léamelo, por favor. Romanos 8, 5 y 6 en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué dice? Piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Versículo 6, ¿qué más dice? La mentalidad pecaminosa te lleva a la muerte. Si no te ponen una mitra limpia, tú vas a seguir pensando, y tener una mentalidad pecaminosa nos lleva a la muerte, a la tristeza, a la depresión, a la ansiedad, a la preocupación extrema, a creer que pensamientos de muerte. Pero dice la palabra, pero, dice ahí el versículo, todos juntos, pero permitir que el Espíritu les controle la mente, ¿qué dice? Llevará a la vida y a la paz. Entonces, mire, en 2-3 minutos yo me doy cuenta qué tipo de mentalidad tú tienes. Porque los que tienen una mentalidad espiritual, la consecuencia de eso es vida y paz, dice la Biblia. Pero cuando tú y yo tenemos una mentalidad pecaminosa, es muerte. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Es maravilloso cuando tú y yo entendemos que nuestra herencia es la mente de Cristo. Termino, un versículo de veras. Filipenses 4:8. Tengo más, pero Filipenses 4:8. Hablando del asunto de pensar. En cuanto más tengo una mentalidad o pensamientos espirituales, hay más paz y hay más vida en mi vida. Ahora, el apóstol Pablo lo manejó de esta manera. Dice, todos juntos, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Yo le hago una pregunta: ¿cómo están sus pensamientos? ¿Qué es lo verdadero? A ver, póngame un ejemplo. Lo primero dice, en todo lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? ¿No saben qué cosa es verdadero? Jesús es verdadero. Su palabra es verdadera. Sus promesas son verdaderas. Ahora póngame un ejemplo de todo lo honesto. Jesús. Entonces cada una de esas cosas, regresamos a Jesús, regresamos a Jesús. Tus pensamientos, tu mente tiene que estar enfocada en esto, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo puro, en todo lo justo. Dios quiere que tú y yo podamos ser así. Ay, que el Espíritu Santo nos ayude, amados. ¿Sale? Que el Espíritu Santo nos ayude para que podamos ser personas que no nos quedemos como tizones arrebatados, aislados, sino que nos podamos juntar en el lugar correcto y que juntos podamos arder por Jesús más y más. ¿Sale? Ponle la mano